Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy un tema de gran trascendencia que seguramente va a replantearse en los próximos días, en estos días de ajuste político, y es el tema de la electricidad y la energía, así lo hemos llamado. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las posiciones respecto a este asunto crucial para México? Hoy nos acompañan tres personalidades verdaderamente distinguidas en este campo. El licenciado Manuel Bartlett Díaz, que es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha tenido una larga carrera política y que ha sido secretario de Gobernación, secretario de Educación Pública, gobernador constitucional del Estado de Puebla y precandidato a la presidencia de la República en las elecciones de su partido en 1999. Hasta hace unos días fue senador de la República y se distinguió por las posiciones muy firmes que adoptó respecto a todos los temas vinculados a los recursos naturales. Tenemos al doctor René Drucker Colín, que es doctor en Fisiología, que es investigador emérito de la Universidad Nacional y actualmente el coordinador de investigación científica de la UNAM. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias y Artes, Premio de Investigación Científica de la UNAM y Premio de la Fundación Mexicana para la Salud. Ha dirigido 53 tesis y publicado 224 trabajos científicos, no pocos sobre los temas que nos ocupan hoy en día. Es el tema de la energía, de las fuentes alternativas. Y tenemos a un muy destacado sindicalista mexicano, Martín Esparza Flores, que fue muy joven electo legislador para revisión del contrato de trabajo de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, ha sido secretario del Exterior, secretario del Interior del Sindicato Mexicano de Electricistas, y desde el año 2005 es el secretario general de dicho organismo y el presidente del Frente Sindical Mexicano. Es también secretario general de la Unión Sindical de la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía, de la Química, del Metal, del Petróleo y de Industrias Afines. Ha encabezado durante estos años la lucha social y gremial por el mantenimiento de la soberanía del país sobre sus recursos energéticos. Pues vamos a comenzar de allá para acá, ya que fue la última presentación. El público ha oído de las famosas reformas estructurales que, según hemos dicho aquí varias veces, en varios de los temas, no son tales. ¿Cuál era el proyecto, y si lo sigue siendo, del gobierno de la derecha mexicana respecto de lo que llaman la reforma eléctrica? ¿Es tal reforma eléctrica? ¿Existe eso? ¿O es otra cosa? ¿O de qué se trata? Bueno, primero reconocer el espacio que se nos brinda al Sindicato Mexicano de Electricistas, licenciado por este programa Bitácora Mexicana, en nombre de los trabajadores del ESME, trabajadores y jubilados, darles el reconocimiento para que se abra este tema, que es un tema que se ha venido discutiendo pues ya hace muchísimos años, y tenemos que puntualizar. En México, a partir de 1960, se nacionaliza la industria eléctrica. De 1960 para atrás, nuestra empresa, que ahora es Luz y Fuerza del Centro, era una empresa extranjera. Y otras, ¿verdad? Y otras. Compró el gobierno. Así es. Entonces, una parte que tenía la American Lion Power Company y algunas otras. Y también tenemos que observar que también en 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad como una necesidad de electrificar la mayor parte del país. Entonces, ya vivimos una experiencia en México de privatización. Nace con capital extranjero y después también lo mismo que ha pasado cuando privatizan un servicio, que las tarifas las ajustan de acuerdo a la oferta y la demanda. En esa época también había una liga de consumidores que veían cómo de manera sistemática se ven incrementando el precio de la electricidad. Eso motivó para que se le presionara a Adolfo López Mateos e impulsara la nacionalización de la industria eléctrica, donde todas esas empresas formaron parte del patrimonio mexicano, porque el sector eléctrico energético es palanca del desarrollo del país.
es de seguridad nacional. Y Antes con de esa la visión, creación de la CFE en 37, ¿qué parte del país estaba electrificado? Menos del 10%. menos del 10%, y ahora con las dos empresas públicas, CFE, que su sindicato es el SUTER, y Luz y Fuerza del Centro, que el sindicato es el ESME, tenemos ya electrificado el 98% del territorio nacional. ¿Y qué es lo que pretendió este gobierno en la materia? Pues el gobierno, el problema viene desde 1986, por ahí, así que empieza a firmar México una serie de acuerdos comerciales como el GATT, ahora Organización Mundial del Comercio, empiezan a hacer modificaciones a las leyes, y después en 1992 que modifican la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por una necesidad del gobierno mexicano para suscribir el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ahí modifican la ley. Y entonces, ¿De acuerdo con el sindicato? no, lo hicieron en el Congreso, lo manda la ley del 92 Salinas de Gortari, y empiezan a establecer aspectos como lo que no establecía la Constitución, ¿no? De meter el esquema de productores independientes de energía, autoabastecimiento y la cogeneración. Y a partir de ahí han venido de manera sigilosa o silenciosa entregando permisos a empresas transnacionales con el afán de sustituir a las empresas del Estado. La reforma última es de 95 o de 96, la que cambia la ley sin modificar la De Constitución. 1992. 92. Ahí es cuando se modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, modificó una que existía desde 1975 y mete esos esquemas. La finalidad, ¿Han funcionado? No han funcionado porque, bueno, el espíritu de esa modificación era que a partir del autoabastecimiento, de la cogeneración, se le auxiliara a las empresas del Estado, a CFE y a Luz y Fuerza, en el abasto de energía. Pero el proyecto del servicio público de energía eléctrica, dice la Constitución. Y entonces el asunto es de que la visión o la necesidad que tienen los dueños del dinero en el mundo es sustituir a las empresas del Estado, y que las empresas transnacionales, que son las mismas que en todo el mundo se vienen apoderando del sector petrolero, del gas y de la electricidad. Unión Fenosa, Enron de Estados Unidos, Mitsubishi de Japón, Iberdrola de España. La familia Bush está conectada con la Enron. Claro que sí. Desde el abuelo. Así es. Que era abogado en Connecticut, que era abogado de la Enron, y luego el padre, que fue presidente, y luego el hijo. Se puede decir que es una dinastía petrolera. Entonces ya en la discusión que se ha dado, hay una iniciativa que manda Ernesto Zedillo el 2 de febrero del 99. Esa es la del 99. Para modificar la Constitución, el artículo 27 y el artículo 28 constitucional. ¿Por qué? Por la misma presión de los organismos financieros de abrir todo el mercado. No nada más la generación, sino la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía, porque es un gran negocio el sector energético. ¿Se reformó la Constitución? No. Se abre un gran debate desde el 2 de febrero del 99. El argumento central de Zedillo era: hay que privatizar, modificar la Constitución por un asunto de falta de recursos económicos. En esa época decían: nos hacen falta 250,000 millones de pesos para garantizar los próximos años el abasto de energía. Pero se quedan con todo el dinero del petróleo. Ese era un argumento de ellos. Energético. Era un argumento de ellos, la falta de recursos. Y después una política de miedo de que, bueno, había que privatizar porque había otras necesidades más imperiosas, de invertirle en la infraestructura, en el campo, en la educación y demás. Se hizo una discusión amplia, les me participando. Se reformó la ley, pero no la Constitución. Sí, la Constitución no se ha modificado. Pero la ley amplió. La ley les dio, a partir de esas figuras de cogeneración, productora independiente, que lo hemos señalado, eso es violatorio a la Constitución. Exacto, a la Constitución. Manuel, para ir vinculando, ¿cómo llega este tema, en el momento que tú tomas un liderazgo en debate público importante, cómo llega la legislatura de la que tú fuiste miembro al Senado, después de esta reforma, que se pasa sobre la Constitución, ¿verdad? Bueno, a mí me toca, en el periodo legislativo que acaba de concluir en el Senado, los 6 años, me toca presidir la Comisión de Puntos Constitucionales. Así es. Y ahí estaba, entre otras iniciativas pendientes, estaba la reforma, esta que señala Martín, una iniciativa de reforma constitucional de Zedillo, en la que habría ya totalmente la electricidad y convertirla de un asunto público, de un servicio público, en un negocio privado. En ese momento la presión internacional era
muy fuerte, se redobló, ahí se había quedado esa iniciativa y tuvimos la posibilidad de detenerla para entrarle al estudio a fondo de qué se trata. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Por qué? Porque el tema de la energía, que es vital, ya lo dice Martín, las sociedades requieren de la energía para todo, ¿no? Pues el desarrollo, la cultura, el movimiento, todo. Y durante muchos años nosotros en México logramos consolidar un sistema energético propio. Primero la expropiación petrolera en 36 y después este avance hacia la recuperación de la energía eléctrica a través de una compra. No se expropió nada, simplemente con el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que aparece en los 30 también, ante la ausencia de electricidad, porque cuando la energía es un negocio privado, obviamente el objetivo de las empresas privadas es ganar dinero, maximizar sus ganancias, no necesariamente el servicio. Ahí está la diferencia. Nosotros lo tenemos en la Constitución y ha sido protegida esta postura, que la energía no es un negocio privado, sino es un asunto de interés nacional, de seguridad nacional. Está muy claramente establecido y es un hecho que quien controla la energía de un país, controla el país, su desarrollo, su crecimiento. Y cambia la posición de este país en el concierto internacional, claro, porque tiene una posición autónoma en materia de energía. La posición de México ha sido fundamental en el mundo entero. Todo el asunto de energía en donde se estudia aparece como un gran ejemplo México de lo que logró hacer en materia de energía. ¿Qué ocurre en esta discusión sobre la energía? Es el dominio de la política neoliberal en el mundo. La función del Banco Mundial que surge en la posguerra con el objetivo de apoyar a los países para que se desarrollaran y préstamos. A nosotros el Banco Mundial nos ayudó para ir consolidando a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, pero cambió la política mundial e imponen la idea de acabar con el Estado como se concebía, el consenso de Washington, las privatizaciones, como una política mundial obligada. Es decir, es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y quienes están atrás, las grandes potencias, cambian y dicen la energía tiene que abrirse. Desde los avances neoliberales que nos llevan en el periodo de Salinas y ser funcionales a intereses corporativos de los Estados Unidos. Convertirlos en negocio, uno, y dos, tener el acceso directo a la energía del mundo entero. El control de la energía por parte de las potencias. Gracias, Manuel. Según yo entiendo, y perdón si estoy equivocado técnicamente, pues la electricidad no es una fuente de energía, es un transmisor, un vector, creo que le llaman, de energía. Cuando se dice abrir el sector eléctrico, se está pensando en fuentes de energía específicas. Puede ser hidráulica, puede ser el carbón, puede ser hasta la eólica, puede producir electricidad, todas. La solar produce electricidad, ahora transmisible a distancia. Aquí se estaba hablando de abrir el gas natural, no otras formas. Si cuando se dice abrir... hacer concesiones a las gaseras de la familia Bush. Quitar de la Constitución los artículos que establecen que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público debe estar en manos del Estado. Y en materia de petróleo igual, la producción, el desarrollo, inclusive el comercio del petróleo en este país, nuestro petróleo, debe estar también en manos del Estado. El objetivo es abrir, que se quite de la Constitución y entre los capitales extranjeros. Científico, no hay otras maneras, conservando el control del Estado, no hay otras maneras de generar electricidad que no sea solo por el gas, que no sea solo por la hidráulica. ¿Cuál es el futuro de la generación de electricidad en el mundo, René?
Bueno, yo creo que tomando y retomando lo que se ha dicho aquí, evidentemente estamos hablando de asuntos de soberanía nacional, ¿no? Un país cualquiera, pero estamos hablando de México desde luego, pero México debe de ser el dueño de sus capacidades de generar energía. Y creo que es el momento, y sobre todo por eso es la importancia de la soberanía, es el momento en el cual México debe de ver hacia el futuro y de tratar de encontrar los mecanismos mediante los cuales la generación de energía no sea exclusivamente generada por hidrocarburos, sino que haya fuentes alternas de energía, de las cuales hay muchas posibilidades, ¿no? Y parte de la soberanía es precisamente tener en tus manos, como Estado mexicano, la capacidad de diversificar tus fuentes de energía, ¿no? Entonces, desde luego, pues petróleo pues se va a acabar en breve, ¿no? México tiene que ver hacia el futuro y las fuentes alternas de energía, las mejores serían energías limpias, renovables, ¿no? Energía solar creo que sería la más importante que se debería de desarrollar. Sol, además, México tiene 320 días de sol al año, ¿no? Podría tratar de encontrar los mecanismos y las formas de ir desarrollando fuentes alternas de energía. Energía solar sería, a mi juicio, la más importante. Desde luego, pues está la posibilidad de generar hidrógeno, ¿no? Pero bueno, este es un proceso que va a tardar todavía un rato. Complicado. Hay que encontrar la manera de almacenar el hidrógeno, lo cual requiere, exactamente, requiere pues de mucha investigación científica, ¿no? Y en este país, desafortunadamente, otra de las cosas que no se han hecho es precisamente tratar de apoyar el desarrollo científico de áreas que son fundamentales para la soberanía, soberanía alimentaria, soberanía en la salud y soberanía en la energía, ¿no? Es un proyecto nacional contra otro, como dice Manuel. Hay un proyecto neoliberal que consiste en privatizar las fuentes, en convertir todo esto en un comercio internacional, o un proyecto mexicano de satisfacer las necesidades del país con los propios recursos. Por ahí iría. Las alternativas, ¿no? Las alternativas que tendríamos nosotros, que podrían y deberían de estar en manos del Estado, en el cual el Estado debería de invertir una buena cantidad de dinero para que se pudiera ver cómo se mantiene la energía de este país en los próximos años. O sea, qué es lo que vamos a hacer en los próximos 10 años cuando el petróleo en este país se acabe, ¿no? Que está pues irse muy a las estudiado. Profundas, que cuesta mucho dinero. Eso tiene que... Y se acaba en 20 años de todas maneras. Estamos llegando al fin de un bloque. Creo que estamos centrando desde distintos ángulos el problema. Volveremos en un momento con ustedes. Salinas lo que hace es prostituir el concepto de servicio público, que es el diseño, y que no es él, sino juegan con las palabras. Son los intereses. La cuestión de el servicio público de energía eléctrica, como nos hubiera gustado que dijeran que la banca es un servicio público concesionado. Entonces ellos han hecho aparecer que es la energía eléctrica para el servicio público, sí, es decir, para los servicios públicos. Y la maña es la prostitución del lenguaje. Martín, ¿cómo defendieras tú el proyecto político que está detrás de todo esto? ¿Qué es con lo que ustedes combatirían como sindicalistas y cuáles serían las fuerzas sociales, las fuerzas intelectuales del país que pudieran coordinarse en un proyecto alternativo? Ya no hablo de energías alternativas, porque luego nos acusan de atrasados, ¿no? Siempre están en la historia, bueno, es que la historia es madre y maestra, como dirían las encíclicas. Es importante que se comente sobre todo este debate de la energía. Primero, garantizarle al pueblo de México que no hay un faltante de energía en el país. Segundo, que las empresas públicas, CFE, Luz y Fuerza,
existen los recursos suficientes para poder hacer las inversiones en cuanto a nuevas plantas de generación, transmisión, distribución y demás. Entonces hay esa garantía y siempre ha funcionado así de empresas del Estado. ¿Y el precio de la energía? El costo, tenemos que impulsar y ahí en el tema, primero tenemos que desechar que las iniciativas de modificar la Constitución no pueden pasar al Congreso. Y ha habido por parte del pueblo de México un rechazo, tanto en el Congreso como en todo el país, de que esa reforma no puede pasar. El asunto de la soberanía, como ya se ha tocado aquí, es para que nuestro país, nuestra nación, explote sus recursos para nosotros mismos, para poder desarrollarlo, para poder competir. Si nosotros seguimos entregando soberanía, el día de mañana que no tengamos petróleo, ¿de qué se va a sostener el país? ¿De los recursos que manden los connacionales? Eso no puede ser. ¿Qué tenemos que impulsar? Con todas las fuerzas, tanto en el Congreso de la Unión como a nivel nacional, tenemos que impulsar que se modifique esa ley del servicio público. Ahora con el Frente Amplio Progresista. Ahí tenemos que impulsar y esto ya quedó a debate. No podemos seguir permitiendo que se sigan entregando la soberanía energética del país a las empresas transnacionales. Que sigue impulsar una nueva ley del servicio público en el Congreso acorde a la Constitución, donde se considere... ¿Ustedes tienen un proyecto, Martín? Sí, tenemos un proyecto que ya se desarrolló. ¿Cuáles serían sus lineamientos? Los lineamientos es prácticamente lo que establece el párrafo 6º del artículo 27 constitucional. Corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. También en la propia ley, la ley del servicio, tiene que considerar aspectos tan importantes como es la política tarifaria. En nuestro país se ha venido irritando. ¿Se puede o no se puede bajar? Claro que sí. Tenemos los datos de cómo se ha venido subsidiando. Y a los que más se le ha venido subsidiando es al gran consumidor, al industrial, al que se le da la electricidad casi sin un margen de comercialización, y al que le ha venido quitando el subsidio es al doméstico. Por citar un ejemplo, un servicio doméstico recibe al año un subsidio de 1,000 pesos. ¿Entonces pagan más los que menos tienen? Así es. ¿No podrías eximir a los que tienen menos de 3 focos por casa? Porque ahora sí miden el ingreso, ¿no? Sí. A través de las encuestas que hacen. ¿Cuántos focos tiene su casa? 4. Entonces estás en una categoría. Y a un industrial se le subsidia más de 1,000,000 de pesos al año. Pero entonces, tú les podrías quitar, perdón que te interrumpa, a los industriales, porque ellos dicen que no son competitivos a nivel internacional porque la energía también es muy cara para ellos. No, ¿cómo le encontrarías la cuadratura? Nosotros tenemos la energía de las más baratas a nivel mundial. Al caso de los industriales, ahí está subsidiada y no tenemos margen de comercialización con ellos. Y además, cuando han venido este tipo de reformas en el mundo, los primeros que se han afectado son los grandes consumidores, porque ya la energía se ajusta de acuerdo a las reglas del mercado, oferta y demanda, y ya no hay un control. Entonces la empresa pública les beneficia a ellos. Entonces tenemos que impulsar esa ley del servicio público y donde también tenemos que hacer una revisión de las empresas del Estado. Una rendición de cuentas, hacerlas competitivas, porque se les viene quitando presupuesto, haciendo una política de linchamiento a los trabajadores, que su contrato es muy caro, y la calidad del servicio se viene perdiendo. Pero no es culpa de los trabajadores, esa es la política. Hay un problema de gestión, ¿no, René? Pero fíjate, dime. Los empresarios. A ver, por favor. El sector productivo, ¿no? Pues México no tiene realmente un sector productivo adecuado, ¿no? Los empresarios, 95% de las empresas son pequeñas y medianas. No hay desarrollo tecnológico en ninguna, ¿no? O sea, los empresarios mexicanos, prácticamente en ninguna. Los empresarios mexicanos más bien son como comerciantes en lugar de empresarios, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer, por ejemplo, si los empresarios se quejan de que es muy alto el costo, es decir, bueno, pues hacer incentivos fiscales. A aquella empresa que desarrolle tecnologías nuevas, por ahí va. Se les hace, pues pueden hacerse unos descuentos pues para la energía eléctrica porque están desarrollando cosas nuevas que van a generar productos con valor agregado, en fin, todo esto que requiere este país para ser competitivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que habría, si el Estado mantiene en sus manos el asunto de la energía, pues desde luego que puede generar una serie de estrategias que le beneficie al país. Sería absurdo, sería terrible, sería verdaderamente pues una traición a la patria, ¿no? Que la energía se entregara a manos particulares, ¿no? Esto tiene que quedar en manos del Estado mexicano, ¿no? Y yo creo que es imprescindible que en los próximos años, pero ya, bueno, en el 2000, ahora en el 2007, se empiece a buscar las fuentes alternas de energía con las que va a vivir este país
en el momento que se nos acaben los hidrocarburos, ¿no? Ahora, el gas natural, México tiene, y está muy bien estudiado en el Golfo de México, pues grandes depósitos de gas natural no asociado a petróleo, que es la cuarta reserva del mundo, más o menos. Exactamente. Entonces, el problema es que habría que generar una empresa que fuera Gasmex, ¿no? Del estilo de Pemex, ¿no? Lo cual habría que invertir. Desde luego se requieren inversiones. Yo creo que el Estado mexicano tiene la capacidad de hacerlo. Y desarrollar ciencia y tecnología. Y desarrollar Cantarell ya se acabó, ¿no? Cantarell era una plataforma en el mar, pues, enfrente de Campeche, en la zona de Campeche, que tenía 13 pozos alimentadores, que fue de comienzos del gobierno de López Portillo. Se le acabaron todo el petróleo de esa zona. Pero hay muchísimo más por explorar. México podría tener con sus reservas, pues tratar de extender el tiempo en la que tiene sus reservas, ¿no? Para poder contener con el futuro y simultáneamente ir desarrollando fuentes alternas de energía, ¿no? Que es imprescindible que México le entre a eso, ¿no? Pero tiene que ser. Y yo creo que aquí México lo que puede hacer el Estado mexicano es tratar de invertir a ver cómo se puede almacenar la fuente solar, la energía de fuente solar. O sea, porque ese es transmitir. Ya hay patentes. Pues ya hay, de hecho. Transmitir a 2000 kilómetros. De hecho, perdón por el comercial, pero prácticamente la única institución en México que hace investigación en fuentes alternas de energía es el Instituto de Investigaciones de Energía de la UNAM, que está en Temisco, ¿no? Que lleva años trabajando en fuentes alternas de energía, particularmente energía solar, los paneles solares. Ahí ¿no? los tienen, ¿verdad? Ahí los tienen. De hecho, han desarrollado, por ejemplo, algo muy interesante, que son refrigeradores solares y estufas solares, o sea, usa la energía solar para enfriar y para calentar, ¿no? Que se podría hacer, digamos, se podría inclusive desarrollar una empresa, ¿no? Una incubadora de empresa para generar refrigeradores solares, ¿no? Que serían baratísimos, ¿no? Y que se podían, pues, distribuir en zonas. Los refrigeradores funcionan con electricidad, ¿no? Bueno, claro. Y si tú tocas el motor, está bien calentito. Se ahorraría, Lo ¿no? calienta enfría y lo frío calienta. Podría ser un principio de la gobernabilidad. Ahora, mire, yo regreso al punto político, porque es la base de todo. Eso quería hablar. La base de todo es la posición política. El gobierno mexicano, a partir de Salinas, Zedillo, Fox, están comprometidos a entregar la energía toda a las inversiones extranjeras. Hay un compromiso, pese a que el TLC lo reserva para el Estado mexicano. Es una trampa. Tienen un compromiso y el Banco Mundial está presionando el fondo y están comprometidos a hacerlo, que es traición a la patria. Entonces, ¿por qué no se hace todo esto que estamos platicando aquí? Bueno, porque no es el interés porque nacional el objetivo que se persigue desde la reforma de Salinas es abrir y entregar. Y ya están sembrando de enclaves extranjeros la electricidad, que inmediatamente suben los precios, con unas garantías y unas protecciones a las inversiones extranjeras brutales. Ponen una inversión, ponen una planta y México se obliga a darles el gas necesario, ¿verdad?, a un precio determinado y a comprarles toda la energía, la consuman o no, ¿verdad? Entonces, el petróleo, por ejemplo. Entonces no tenemos nada más las obras. Tecnología para explotar el mar profundo. Bueno, Brasil, que no tiene petróleo y que empieza a balbucear ahí, tiene tecnología. Nosotros tenemos 100 años de petróleo, mataron al Instituto del Petróleo, no le dan recursos. La tecnología para explotar el petróleo en las profundidades del mar está en el mercado. Yo lo he visto en Noruega, que son ahorita extraordinarios, está en el mercado, tú lo puedes comprar, alquilar. Lo que pasa es que no quieren. Y ahí vienen los secretarios de energía. Ahí está Elizondo, que ahí está en el Senado ahora metido. Está pretendiendo ser el presidente de la Comisión de Energía, cuyo objetivo fue servirles de tapete a los intereses extranjeros. Entonces, el materia del petróleo, los contratos de servicios múltiples, que son inconstitucionales porque son contratos de explotación y lo están haciendo los extranjeros. Los generadores independientes, la exportación de la electricidad, la creación de refinerías en el extranjero, todo es un diseño transnacional que obliga a México a entregar eso. Pero llegan al extremo, ¿verdad? Llegan al extremo de que estas fuentes de energía alternativa, la energía limpia, que es obviamente una necesidad, lo que dice aquí el doctor y tiene toda la razón, deberíamos haber empezado ya, ¿verdad? Bueno, con esta idea es que es muy importante que usemos la eólica en todo el istmo de Tehuantepec,
la energía solar, la geotermia, sí hay que usarla, ¿verdad? Entonces, claro, y aquí ya hay un proyecto, bueno, todo este sexenio, el Banco Mundial ha invertido dinero, ¿verdad? Nos dio créditos para eso hace 10 y 20 Se ha años. gastado el Banco Mundial para una ley y un proyecto de energía alternativa extranjero. Ustedes no quieren dejar ni siquiera eso. La CFE, ustedes también tienen la capacidad para desarrollar todas esas energías. Lo único que se necesita son recursos y decisión política. Entonces se necesita que haya energía eólica. Todo el istmo de Tehuantepec ya lo tienen concesionado los extranjeros. ¿Ah, sí? Ya está ¿Por qué concesionado. lado? Ya sé, todo el istmo, todo lo que es la Ventosa, uno de los ¿Para extraer centros, qué energía? energía eléctrica con eólica. ¿Quiénes extranjeros? ¿Los Los japoneses? españoles, básicamente, que tienen un gran desarrollo en Europa porque los obliga la ley a tener una cuota creciente de energía alternativa, renovable. Tienen una tecnología y ahora nos la quieren venir a vender a nosotros. Entonces el Banco Mundial ha impulsado una ley que se detuvo, se aprobó en la Cámara de Diputados, se detuvo en el Senado, que consiste, ¿a qué grado de absurdos llegamos? Como la energía esta alternativa o renovable es más cara que la otra, ¿verdad? No compite. En Europa está subsidiada, ¿verdad? Entonces, esta ley que inventó el Banco Mundial, organizó el Banco Mundial, presionó, y siempre encuentra sus apátridas en la Cámara de Diputados, que la pasaron, ¿verdad? Es para que el Estado mexicano subsidie a las empresas extranjeras para que ganen dinero generando electricidad alternativa cuando lo podríamos hacer nosotros. Sí. Pero te dicen entonces que como es necesario, es importantísimo, hay que hacerla. Pero aquí está ya el Banco Mundial. Y lo podría hacer incluso el sector público. Pero lo debe de hacer. Bueno, lo debe de hacer. ¿No? Estas empresas tienen un gran potencial económico que no se ha querido explotar para beneficio del pueblo. Por citar un dato, el año pasado, entre Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, se obtuvieron por ventas de energía 218,000 millones de pesos. Y entonces ese es prácticamente lo que buscan el negocio de las transnacionales. Y que no nada más las empresas eléctricas pueden suministrar el servicio de energía eléctrica. A través de la tecnología se pueden dar otro tipo de servicios, voz, datos, imagen. Con la red de infraestructura de distribución puedes conectar tu computadora en un enchufe, una serie de adaptaciones y poder transmitir voz, datos, imagen. Que por ejemplo el caso de Electricité de Francia han registrado mayor número de ingresos por ese tipo de servicios que por las ventas de energía. Entonces vienen no nada más por el suministro de energía, sino por todo lo demás que se puede explotar de estas empresas. Y algo curioso, ¿no? Por ejemplo, en el 2004, en agosto del 2004, los principales promotores de las privatizaciones, que son nuestros vecinos del norte, en el apagón de Nueva York, hay una empresa privada, Coedison, generación, transmisión, distribución y comercialización. No le invierten en la generación, no le invierten en la transmisión, se les viene el apagón, una demanda de energía poquito más de lo que se consume en el Distrito Federal, y de inmediato el Estado tomó previsión e impulsa una ley para nacionalizar la generación y dicen sus argumentos por un asunto de seguridad nacional. Y ya le quitaron a Coedison, que era una empresa privada, le quitaron todo lo que es generación, crearon una empresa del Estado. O sea, los privatizadores en el mundo, en su país están nacionalizando por soberanía. Las mulas Sí, de mi así vecino dicen que la soberanía ha bajado en el mundo. Yo quiero saber si Estados Unidos ha perdido soberanía. Bueno, te voy a decir. Yo quiero saber si la ha perdido Alemania, Fíjate, por favor, nada o más Francia. un ejemplo de la falsedad de estos argumentos del mercado, ¿verdad? Hay que dejar todas las reglas del mercado. Los chinos intentaron hace un año comprar una empresa norteamericana que sabe de petróleo. La demanda. Y pagaban 2 billones, sumas más que una empresa americana que competía con ellos. Ganar, pero mucho más dinero y en efectivo. La otra daba valores. El Congreso de los Estados Unidos lo prohibió. Tomó el control y prohibió que se vendiera. ¿Y qué dijo el Congreso de los Estados Unidos? La energía, el petróleo es materia de seguridad nacional de los Estados Unidos. No podemos permitir que empresas que no estén bajo el control de las leyes norteamericanas entren a romper este control que tenemos. Y en cambio nosotros nos dicen en los tratados que ese es un asunto
del mercado. Vamos a decir España. El caso de Francia. Francia, dentro de la España, Unión Alemania Europea, ahorita. es el que más se caracteriza Bueno, pero, por mantener el carácter nacional de su bueno, empresa pero de ¿qué energía. pasó? Y Aquí todo llegan, nuclear, ¿eh? llegan los españoles, ¿no? Y nos dicen, oiga, ustedes, esta vejestorio de 1938 de expropiación petrolera, ya no estén ahí en estas. Ahora es el mercado. Aquí hay que abrir porque abarata los precios. Y miren ustedes, ya están las empresas españolas aquí con financiamiento transnacional. Entonces hay que abrir y nos dan lecciones, ¿verdad? Son grandes sabios estos hombres y nos dicen, ustedes están pensando en el pasado, qué cosa tan horrible. Y usted el mercado. Y entran los alemanes a comprar la empresa más importante de España, Endesa, ¿eh? ¿Y qué es lo que dice Zapatero? Zapatero sale y dice, 8 columnas de los periódicos. Las empresas energéticas españolas son estratégicas y deben de estar en manos de los españoles. Y entonces le dice, oye, pues no, que aquí es el mercado y allá no. Pues ya lo es que es decían el cinismo más grande, es el negocio y además apoderarse de las fuentes de energía. Mira, otro elemento que nos lleve a este momento peligrosísimo con este crecimiento de la representación panista en el Congreso y el PRI que está haciendo la del PAN anterior, ahora es el palero del PAN, acaba de terminar el G7 allá en San Petersburgo. Plantó el tema de energía, Rusia Sí, plantó el pero tema ¿cuál de es el resultado? Putin ya recuperó lo que había vendido el Salinas soviético de entonces, ¿no? Porque también ahí privatizaron todo. O el Menin soviético, ya recuperaron ellos, porque ellos sí entienden de soberanía. Pero ahí en San Petersburgo, una de las resoluciones de la reunión de los grandes dueños del mundo es los países que tengan reservas de petróleo y gas tienen que abrirlas a la inversión privada, o sea, ellos. Claro. Entonces, claro, ahí está la presión. Y México es un ejemplo mundial de haber resistido durante decenas y años y ahora están flaqueando estos vendepatrias dispuestos a entregar. Tenemos un nuevo bloque. Dentro de un momento quedamos en un punto fundamental. Después de lo que paramos de Zedillo, la reforma, Fox hace un reglamento para privatizar, un reglamento abusivo que va más allá de la ley, entonces lo demandamos en una controversia constitucional y la ganamos, declararon inconstitucional el reglamento. Pues estamos llegando a la fase final y bueno, la gran pregunta es, como decía aquel clásico de la revolución, ¿qué hacer? Yo quisiera de todas maneras una brevísima síntesis. Yo tuve el honor de ser el año de 81-83 presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía, cuando era embajador de Naciones Unidas. Nosotros hicimos entonces un proyecto, cuando el precio del petróleo era alto, para entonces $38, de transición energética, exactamente de lo que estábamos hablando. Las grandes potencias decidieron tirar el precio del petróleo, con lo que no hicieron rentable las nuevas energías. Todavía hay nuevas energías que son más caras por unidad energética, que a pesar de que el petróleo está, los hidrocarburos, arriba de los $60. Entonces, aquí lo que México tiene que decidir es cuál es su propio proyecto energético y cómo se vincula a los demás. Hay un proyecto de América del Norte, hay un proyecto de América del Sur, hay un proyecto europeo, hay un proyecto asiático, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Es el de los otros o es el nuestro? ¿Cómo logramos, lo decía René, alargar lo más posible la vida de los hidrocarburos, hacer cuando tengamos más recursos y más autonomía de gestión y financiera, el sector energético, esas exploraciones profundas, pero no ahora, porque nos vamos a quedar sin él. Estados Unidos ha aumentado en estos 20 años sus reservas en mayor medida porcentual que nosotros hemos agotado las nuestras. Obviamente las grandes potencias quieren decidir el ritmo de agotamiento de los hidrocarburos,
las zonas en donde debe agotarse. Control. Con Estados Unidos esto es negociable, decir, bueno, ¿quieres que el petróleo mexicano se acabe ahora o que se acabe dentro de 30 años? Está más cerquita. Pero hay un interés económico de corto plazo. ¿Cuál sería el frente de lucha? ¿Cómo podríamos impedir esto que podría ser absolutamente desastroso e irreparable para el futuro de México? A ver, Martín. Sí, tenemos que mencionar que en el terreno legal tenemos la razón. Los argumentos sobre la defensa de la industria eléctrica, de la industria nacionalizada, tenemos razón. Ellos se han equivocado en sus argumentos para poder abrir al sector privado, al sector energético. Lo importante es que se fortalezcan las empresas públicas como parte de nuestra soberanía energética y como palanca al desarrollo del país. Si fortalecemos Pemex, CFE, Luz y Fuerza, se pueden obtener recursos para invertir en todos los sectores. Hay un superávit de recursos económicos que se están utilizando para adelantar pagos de deuda. Eso no puede ser. Pero ¿cómo se obtiene la autonomía del sector energético? 36% del presupuesto federal, que se dedica a gasto público, además, viene de la renta petrolera. ¿Cómo se logra esa autonomía? Por una reforma fiscal, que los recursos entren por otro lado, ¿no? Déjame intervenir aquí porque es favor. Importante. Mira, se discutió todo el sexenio la necesidad de dejar que Pemex tenga sus recursos que los genera cuantiosísimos, ¿verdad?, para poderse desarrollar. Finalmente se llegó a una reforma fiscal, que tú dices, sí, la reforma fiscal para la autonomía de Pemex. Le metió mano a la iniciativa el gobierno, Hacienda participó, hicieron unas cuentas para que se iban a quedar calculando a tantos dólares el barril, iba a quedar tanto más, cuánto necesita con estudios de Pemex, de que en 10 años Pemex, con una cantidad de X que se fijó, tendría la posibilidad de recuperar las reservas perdidas y desarrollar las áreas que necesita desarrollar. Y te dieron la cifra. Entonces, este gobierno. Asciéndese el La energía es un departamento pequeño de las que te da Hacienda, ¿no? Así es. Cajas chicas. Bueno, caja chica. Pero o ahí, mediana. Pero ahí, entonces, la propia Hacienda hace el planteamiento y se aprueba. Se aprueba una parte, se va a la Cámara, en el Senado, se va a la Cámara de Diputados, la bloquea Hacienda, empiezan a hacer un cuento terrible ahí, finalmente se aprueba, y con grandes trabajos, el presidente la veta. Entonces vamos a revivir todo este asunto. Se logra otra vez. Veta una iniciativa del Ejecutivo. Claro, ahí y adentro la Hacienda. Finalmente se aprueba con grandes aplausos. El Senado ya vino a la Cámara de Diputados y se aprobó. Ya está resuelto el problema con los números que pidió Pemex para decir en 10 años recuperamos todas las reservas y tenemos la posibilidad de desarrollar lo que queda. Se aprueba. Al otro día, no es una cuestión retórica, al otro día aprobamos una disposición de Hacienda en donde establecía que Pemex tenía que tener un superávit fiscal de los mismos, creo que eran 18,000 millones entonces, que se le habían dado en la ley que aprobamos un día, 18,000 millones para resolver el problema. Al otro día Hacienda manda una ley que establece que Petróleos tiene que tener un superávit fiscal de 18,000 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede gastar 18,000 millones que le dimos el día anterior con un proyecto de la Secretaría de Hacienda. Es decir, nulificó la decisión. Pero totalmente, de un día a otro. Y el director de Pemex, que a mí me da vergüenza verlo, todos los días sale, es que necesitamos una reforma fiscal. Bueno, que ya se le olvidó a ese señor lo que pasó. ¿Y por qué lo hicieron? Porque yo creo porque se los ordenaron desde allá. De Washington. Oye, ¿cómo ves este frente? Bueno, mira, desde el punto de vista académico, universitario y cívico. Bueno, mira, yo creo que evidentemente todo esto de lo que hemos estado hablando se convierte en un problema político, ¿no? Y yo creo que se puede procurar resolver desde el nivel político, pero yo estoy casi convencido
de que se requiere una amplia participación ciudadana. Yo creo que hay muy poca información al respecto de todo esto, ¿no? Hay que concientizar a la población mexicana, al pueblo mexicano, de lo grave de este asunto, porque cuando hablas de energía, bueno, pues la gente prende la luz, llega a su casa, prende la luz, bueno, aquellos que la tienen, algunos todavía no la tienen, pero prenden la luz y ven este programa como muy lejano, ¿no? Yo creo que hay que concientizar, hay que educar, hay que difundir el gran problema que tenemos enfrente, porque el día en que se entregue la soberanía de este país, que ya se entregó, la soberanía alimenticia, que ese es otro programa que deberías de hacer, porque no es posible que el pueblo mexicano, la alimentación del pueblo mexicano esté en manos de Walmart, ¿no? Y que la salud del pueblo mexicano esté en manos de Pfizer, Novartis, etcétera, etcétera, como está. Bueno, Simi es un pecata minuta comparado con eso. Y el dueño de todos los hospitales. Y el dueño de todos los hospitales es un señor, ¿no? Que, bueno, y bueno, y ahora la energía, ¿no? Entonces vamos a terminar siendo, pues un pequeño país dependiente de lo que diga. Ese es el peligro de esta transición. Ese es el peligro. Entonces yo lo que creo que es que hay que concientizar a la gente, hay que divulgar, hay que enseñar, mostrar, cuantificar, hacer ver el futuro a la población mexicana. Se tiene que dar cuenta de lo grave de este asunto para que se pueda impedir, porque de otra manera, pues yo no veo con unos cuantos diputados que están vendidos, ¿no?, a intereses extranjeros, pues que vayamos a poder revertir este problema, ¿no? O sea, todo lo que ha dicho Manuel hace un momento, pues es gravísimo, ¿no? Pues, lo que se señala en general respecto de esto, pues a mí me parece, pues de un inminente peligro para nuestra concientización, ¿no? Ese sí es el peligro para México, ese sí es el peligro para México. Concientización con una televisión predominantemente privada, en contra del interés nacional, con muy pocos espacios, es difícil. ¿Qué pueden hacer los sindicatos? La acción directa, como le llamaban en la época de oro del sindicalismo mexicano. ¿No han intentado el camino de la huelga, algún otro? Y nosotros tenemos que enfrentar dos espacios. Uno en el legislativo y darle seguimiento a lo que están haciendo, en este caso, panistas y priistas neoliberales, y no permitir que pase la reforma, a toda costa. Y lo otro es en las calles, y lo hemos venido haciendo en todos estos años, desde 1999, y lo vamos a seguir haciendo. El próximo 27 de septiembre, en el marco de la nacionalización de la industria eléctrica, estamos generando una jornada nacional en defensa de la industria eléctrica nacional y petróleos también, y también se está planteando la necesidad de impulsar una tarifa de carácter social. Invítenos a esa jornada, ¿cómo lo van a organizar? La jornada a partir de las 2 de la tarde va a haber plantones, mítines en la Secretaría de Hacienda, que son los principales responsables del deterioro de las empresas públicas, en la Secretaría de Energía, en la Comisión Reguladora de Energía, donde están entregando los permisos a las transnacionales, y vamos a generar una serie de mítines, plantones, movilizaciones, y posteriormente a las 5 de la tarde en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas haremos la creación de un gran frente de oposición en defensa de la soberanía energética en nuestro país. Eso es para el 27 de septiembre. Y tienen unos 10 puntos, digamos, un decálogo de cuáles son las causas por las que estamos peleando, que toda la gente las conozca. Sí, efectivamente, este es un tema de carácter nacional que se tiene que abrir a la discusión en todos los espacios. Esta no es una lucha de unos cuantos, sino debe ser una lucha de todos los ciudadanos que tenemos la convicción de que este país puede salir adelante siempre y cuando se respete la Constitución. Hay una serie de planteamientos de constituir este frente con lo que se hizo en la Convención Nacional Democrática el pasado sábado, donde todos los delegados se llevaron también como una de las tareas principales no permitir la privatización de la industria eléctrica en ninguna de las modalidades. Oímos tu discurso. Y en el caso del ESMEVA estamos preparados, estamos organizándonos en cada centro de trabajo y si es necesario llegar hasta una huelga misma por defender la industria eléctrica, lo vamos a hacer. ¿Y lo vamos a discutir. ¿Cuándo se daría ese caso? Si nosotros vemos en el propio Congreso que van a modificar la Constitución, tenemos todo el derecho de emplazar en términos de ley, y si quiere un movimiento o otro frente de mayores consecuencias, advertimos a este gobierno y al que llegue. Los electricistas vamos a darles la pelea por evitar que se modifique la Constitución y les vamos a dar la pelea para que las empresas energéticas se fortalezcan para beneficio de todos los mexicanos. Bueno, pues aquí está la experiencia. La soberanía no está en venta. Así es. La soberanía no está en venta y vale la pena hacer una gran lucha social. Hay la Convención Nacional,
Hay la creación también la semana próxima, se va a registrar, del Frente Amplio Progresista, Así es. que puede ser un poco la matriz para encauzar todo esto. Y energía debe ser uno de los grandes temas. Bueno, pues nos queda mucho por hacer y mucho por trabajar, pero la lucha no es banal. Lo que está en juego en esta elección, en este cambio de gobierno, es la defensa del patrimonio y de la soberanía del país. Ese es el fondo del problema, más allá del conteo de votos, que es instrumental. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido, Manuel, Martín, René. Licenciado.